Te voy a pedir algo raro. Cierra los ojos y trata de imaginar el cielo de Santo Domingo hace varias décadas. No era el cielo lleno de logos extranjeros que ves hoy. Era un cielo donde, de vez en cuando, aparecía un avión blanco o azul, con la bandera dominicana pintada en la cola, y todo el mundo en el aeropuerto sabía decir lo mismo. Ese es de nosotros. Ese es de Dominicana de Aviación. Para muchos, ese momento era algo más que ver despegar un avión. Era ver a la República Dominicana completa levantarse del suelo por unos segundos, tomar impulso y perderse entre las nubes. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Hoy vamos a abrir un capítulo muy especial de nuestra memoria colectiva. La historia de la aerolínea que quiso convertir el orgullo dominicano en alas. La compañía que hizo llorar de emoción a miles de familias cuando sus hijos se iban, y volver a llorar cuando los veían bajar del avión con una maleta en la mano. Pero también, la misma aerolínea que terminó convertida en chatarra, escándalo, deudas y silencio. Esta es la historia de Dominicana de Aviación. Y como toda buena historia dominicana, comienza con un sueño y con una pregunta. ¿Cómo fue que un país tan pequeño se atrevió a escribir su nombre en el cielo? Imagina la República Dominicana de mediados del siglo pasado. Calles de tierra, radios grandes en las salas, fotografías en blanco y negro, hombres con sombrero, mujeres con vestidos largos. La mayoría de la gente conocía el mundo por lo que escuchaba en la radio o leía en los periódicos, no por lo que veía con sus propios ojos. Mientras tanto, la aviación en el mundo estaba cambiando todo. Lo que antes era un lujo para unos pocos, comenzaba a convertirse en el símbolo de la modernidad. Los aviones. Los grandes países ya tenían sus aerolíneas bandera. Sus nombres aparecían en los aeropuertos más importantes del mundo, y cada avión que despegaba era un recordatorio silencioso de que esa nación existía, que tenía economía, que tenía gente viajando, que tenía futuro. Y en medio de todo eso, en una isla del Caribe, alguien se hizo la pregunta que cambiaría la historia. ¿Y por qué nosotros no? De ahí nace la idea de crear una compañía que no fuera de un empresario cualquiera, sino del propio Estado dominicano. Una aerolínea que no solo ganara dinero, sino que representara la imagen del país dentro y fuera de la isla. No era simplemente transportar pasajeros, era transportar identidad. Los primeros aviones no eran gigantes modernos como los que ves hoy. Eran máquinas ruidosas, de hélice, que parecían temblar con cada ráfaga de viento. Pero para la gente dominicana de esa época, eran casi criaturas mágicas. En el pequeño aeropuerto de la capital, la noticia corría de boca en boca. Va a salir un vuelo. Un vuelo dominicano. No es americano, no es europeo. Es de aquí, de nosotros. Había comerciantes viajando a otras provincias, funcionarios en misiones oficiales, familias que se montaban por primera vez en algo que parecía más un sueño que un medio de transporte. Algunos iban con miedo, persignándose antes de despegar. Otros apretando una foto doblada de sus hijos en las manos. Lo importante no era el asiento, ni el servicio, ni si el avión era viejo o nuevo. Lo importante era la frase que se repetía una y otra vez, como un mantra de orgullo. Vamos a volar con Dominicana. Poco a poco, esa aerolínea empezó a tejer algo silencioso, pero poderosísimo. Una red de puntos en el mapa que convertía la isla en un país conectado. Ciudades costeras, pueblos del interior, lugares que antes parecían lejanos de repente quedaban a un vuelo de distancia. Pero la verdadera transformación vino después, porque el dominicano no se quedó quieto en la isla. Comenzó a emigrar, primero hacia el Caribe cercano, luego hacia Estados Unidos, más tarde hacia Europa, y entonces ese avión tricolor dejó de ser solo una imagen bonita en el cielo y se convirtió en un puente emocional. Imagínate esa escena. Un joven se va por primera vez a Nueva York. La familia lo acompaña al aeropuerto. Hay abrazos fuertes, lágrimas que se aguantan hasta el último momento, promesas de «te voy a mandar algo, cuando yo pueda te traigo, nos vemos el año que viene, si Dios quiere». Él sube por la escalerilla, se voltea antes de entrar al avión, saluda con la mano. Y atrás, en la sala de espera, su mamá se queda pequeña, con un pañuelo en la mano, mirando cómo el avión empieza a moverse hasta que se pierde en la pista. Tiempo después, cuando ese mismo joven regresa de visita, no llega en cualquier aerolínea, llega en Dominicana. La voz por el altavoz anuncia la llegada del vuelo. La gente se aprieta contra el cristal. Cuando ven aparecer el avión con la bandera dominicana en la cola, el corazón late diferente. Es como si antes de que él bajara,
ya el país entero lo estuviera recibiendo. No era simplemente un avión, era la guagua aérea con escudo nacional. Era la prueba de que, aunque te fueras, siempre había una manera de volver por la puerta grande, y de que el país iba a buscarte hasta donde estuvieras. Con cada nuevo vuelo, la aerolínea iba creciendo. Se añadían rutas, se hablaba de nuevas ciudades, se soñaba con llegar cada vez más lejos. La empresa empezaba a formar parte del imaginario dominicano. Anuncios en periódicos, boletos de cartón con el logo, maletas con etiquetas, historias de azafatas y pilotos que se convertían en personajes admirados. En las conversaciones de campo, de colmado, de barrio, aparecían frases como: fulano se fue en Dominicana, mi hijo trabaja en Dominicana, mi hermana es azafata, viaja por el mundo con Dominicana. La aerolínea se convirtió en algo íntimo, en orgullo de familia. Tener un pariente trabajando ahí era casi como decir: tengo a alguien que representa al país por mí. Detrás de todo eso, también había intereses políticos, decisiones de Estado, acuerdos con compañías extranjeras, nombres y apellidos importantes. Pero para el pueblo llano, lo que se veía era simple. Tenemos nuestra aerolínea, tenemos nuestro nombre escrito en el cielo. Y sin embargo, en toda historia donde el orgullo crece demasiado rápido, comienzan a aparecer grietas que nadie quiere ver. Porque mientras los aviones despegaban y aterrizaban, mientras la gente aplaudía al tocar tierra, dentro de la empresa empezaban a colarse otros pasajeros. La mala gestión, la política, los favores, los gastos sin control. Pero eso, en esta primera parte, todavía nadie lo ve. Por ahora, lo único que existe es el sueño. Ese fue el nacimiento de Dominicana de Aviación. No solo una compañía de aviones, sino un espejo de lo que la República Dominicana quería ser. Y es justo en ese punto, cuando el sueño parece firme, que vale la pena hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando un símbolo nacional se maneja como si nunca se fuera a caer? Si esta primera parte te hizo recordar, imaginar o sentir algo por nuestra historia, te invito a suscribirte a El Baúl Dominicano, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que haya escuchado hablar de Dominicana de Aviación. Esto ayuda a que el algoritmo muestre nuestra historia por todo el mundo. Porque a continuación, vamos a entrar en la época dorada de la aerolínea. Los grandes jets, los vuelos llenos de dominicanos rumbo a Nueva York y Miami, y las primeras turbulencias que, silenciosamente, empezaron a anunciar la caída. Cuando un país escribe su nombre en el cielo, al principio todo parece perfecto. Pero ninguna historia de orgullo está completa sin su parte de sombra. Antes de seguir, vale recordar algo. Años atrás, en 1944, en plena dictadura, la República Dominicana había dado un paso que parecía demasiado grande para una isla tan pequeña: fundar su propia aerolínea nacional. No fue un invento improvisado. Hubo apoyo técnico del extranjero, acuerdos con compañías grandes y una decisión clara del Estado. Vamos a tener una línea aérea que lleve la bandera dominicana en la cola y el nombre del país escrito en cada aeropuerto donde aterrice. Lo que empezó con aviones de hélice y rutas cortas por dentro de la isla, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Los años pasan. El mundo cambia. La aviación ya no es solo un lujo, es el sistema circulatorio de un planeta que comienza a moverse más rápido. Y Dominicana de Aviación no se queda atrás. Las fotos en blanco y negro empiezan a llenarse de detalles nuevos. Aviones más largos, más elegantes, con alas que parecían estirarse como si el país mismo quisiera abarcar más cielo. El ruido metálico de las hélices, poco a poco, empieza a convivir con un sonido distinto, más profundo, más potente. El rugido de los motores a reacción. Llegan los primeros jets, nombres como DC-8, DC-9, Boeing 727 comienzan a aparecer en los registros, en las conversaciones de los técnicos y pilotos. Para el pasajero común, da igual si se llama así o no. Lo que sabe es que esos aviones son más rápidos, se sienten más modernos y lo llevan más lejos. Hasta aquí, Dominicana de Aviación había sido sobre todo una línea que conectaba a Santo Domingo con las demás ciudades del país. Puerto Plata, Santiago, Barahona, La Romana, Montecristi,
Pero ahora, algo cambia para siempre. El mapa se expande. Empiezan los vuelos a San Juan, Puerto Rico, Miami, Nueva York, Madrid, y luego a otros destinos que, para muchos dominicanos, sonaban casi como países inventados. Caracas, Bogotá, Quito, Milán, París, Toronto. De repente, el nombre República Dominicana no solo está en mapas de geografía, también aparece en los tableros de salidas y llegadas de aeropuertos al otro lado del océano. Imagina esa época. En el aeropuerto de las Américas, un avión de Dominicana está listo para volar a Nueva York. La pista se calienta bajo el sol del Caribe. Dentro, los pasajeros hablan alto, se ríen, se pasan comida en funditas, cargan cajas y maletas forradas con cinta adhesiva. Hay bebés que lloran, señoras con rosarios, hombres con un saco prestado para llegar presentables. Para muchos de ellos, ese vuelo no es turismo, es destino. Van a trabajar, a intentar una vida diferente, a mandar dinero para la casa. Pero el momento en que suben al avión todavía se siente familiar, casi como un pedacito de barrio a 10.000 metros de altura. El acento, los chistes, las miradas tímidas, el miedo a volar mezclado con la emoción. Los tripulantes de cabina se vuelven personajes importantes en este teatro nacional. Las azafatas, con sus uniformes impecables, son la primera cara oficial del país en el aire. Los pilotos, con sus gafas y gorro, cargan sobre los hombros algo más que un avión. Cargan las historias, los sueños, las promesas de cada pasajero. Dominicana de Aviación entra en su época dorada. Se habla de nuevos aviones, de rutas directas, de un servicio que coloca a la aerolínea entre las más emblemáticas del Caribe. Comparada con otras empresas de la región, Dominicana no es solo una compañía más, es un símbolo. Un recordatorio de que un país con tantas cicatrices también puede jugar en las ligas altas del cielo. La compañía cambia de base, del viejo aeropuerto General Andrews a un aeropuerto internacional moderno, Las Américas, que se convierte en casa y vitrina. Más tarde, un segundo centro en Puerto Plata refuerza esa sensación de que el país, poco a poco, empieza a pensar en términos de turismo, de conexiones, de abrir puertas. En tierra, los anuncios en los periódicos muestran aviones estilizados, rutas nuevas, ofertas. En las casas, guardar un boleto de Dominicana equivale a guardar una especie de diploma. Yo me monté en ese avión, yo fui, yo vine. En el exterior, ver el avión con la bandera dominicana en la cola es algo indescriptible. Para el emigrante que lleva años sin pisar la isla, es como ver a la patria venir a buscarlo. Muchos cuentan que, al llegar al aeropuerto Kennedy o a Miami, cuando veían ese avión aparcado en la puerta, sentían un nudo en la garganta. Antes de escuchar el idioma, antes de probar comida, ese era el primer contacto real con la casa. Un avión que no decía América, ni Pan Am, ni Air France, decía Dominicana. Pero mientras el orgullo crece afuera, algo empieza a hincharse por dentro. Porque cada avión nuevo cuesta dinero, cada ruta nueva requiere estudio, planificación, mantenimiento, combustible, personal. Y Dominicana de Aviación no es una empresa privada donde el dueño arriesga su fortuna, es una empresa del Estado. Y en un país donde la política toca todo, la aerolínea bandera no iba a ser la excepción. Con los años, la nómina comienza a engordar. Se contrata gente no solo por méritos técnicos, sino por favores, por conexiones, por apellidos. Un puesto aquí, un sueldo allá, un departamento nuevo que quizás no hacía tanta falta. Lo que comenzó como un proyecto técnico y estratégico, poco a poco va cargándose de peso político. Por fuera, el pasajero ve el avión brillar en la pista. Por dentro, las finanzas comienzan a llenarse de números rojos. En medio de la expansión y los nuevos jets llegan las tragedias. Un vuelo que no regresa, un avión que cae al mar, titulares que paralizan al país, familias que nunca vuelven a ser las mismas, funerales donde una bandera se convierte en símbolo de duelo. De repente, la relación con la aerolínea ya no es solo de orgullo. También hay miedo, rabia, preguntas.
¿Qué salió mal? ¿Fueron los motores? ¿Fue el combustible? ¿Fue el mantenimiento? ¿Fue la prisa por crecer más de lo que se podía? Los informes técnicos hablan de fallos, de procedimientos, de decisiones en cabina. Pero para la gente de a pie, todo se resume en algo mucho más sencillo y doloroso. Personas que se montaron confiando en su línea bandera y nunca volvieron. A pesar de eso, Dominicana sigue volando. Se hacen cambios, se ajustan procesos, se refuerzan reglas. Los aviones se siguen llenando. Los aplausos al aterrizar continúan. El pueblo se acostumbra a convivir con dos ideas al mismo tiempo. Es un orgullo volar con Dominicana, y al mismo tiempo, dicen que a veces pasa de todo ahí arriba. La compañía entra en los años 70 y 80 con más rutas, más aviones, más historias. Es, sin duda, uno de los emblemas aeronáuticos del Caribe. Pero también es, aunque todavía no se vea claramente, una bomba de tiempo. Porque mientras la cabina se llena de pasajeros, la parte administrativa se llena de algo más peligroso. Gastos sin control, decisiones tomadas por política y no por números, compromisos que no tienen nada que ver con la seguridad ni con la eficiencia. Y así, en silencio, mientras los dominicanos siguen cruzando el Atlántico y el Caribe, mientras se sirven comidas a bordo y los niños miran las nubes por la ventanilla, se va acumulando algo que no se ve en las fotos. Deuda, desorden, dependencia de decisiones de escritorio. La aerolínea, que nació para representar la grandeza de un país en el aire, empieza a convertirse, poco a poco, en un espejo de sus problemas aquí abajo. Y todavía falta lo peor. Porque en la próxima etapa de esta historia, ya no estaremos hablando solo de retrasos, de chistes sobre maletas perdidas o de rumores de mala administración. Vamos a entrar en los años 90, en la época de aviones alquilados, categoría perdida, pasajeros varados en Navidad y un cierre que se anunció como temporal, pero que terminó siendo definitivo. Si hasta aquí esta historia te ha despertado recuerdos, te ha enseñado algo que no sabías, o simplemente te ha hecho ver la aviación dominicana con otros ojos, te invito a suscribirte a El Baúl Dominicano, dejar tu me gusta y comentar si tú o alguien de tu familia llegó a volar en Dominicana de aviación. Tu apoyo ayuda a que más dominicanos y el mundo encuentren estas historias y a que la memoria de este país no se quede archivada en el olvido. Toda historia que sube demasiado y demasiado rápido, en algún momento tiene que enfrentarse a la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y si esto se cae, quién paga la caída? A principios de los años 90, Dominicana de Aviación ya no era la aerolínea fresca y prometedora que unía al país por primera vez, ni la compañía que presumía de jets nuevos y rutas que sonaban a película. Por fuera, todavía conservaba el logo, los colores, la bandera. Pero por dentro, ya no era la misma. Las cifras empezaron a decir lo que muchos preferían callar. La empresa debía dinero, mucho dinero. Deudas con proveedores, con arrendadores de aviones, con servicios en aeropuertos extranjeros, con combustible, con mantenimiento. Cada vez que un avión despegaba, no solo llevaba pasajeros, también llevaba encima un peso invisible de cuentas por pagar. Y entonces apareció algo que, para muchos, fue el principio del fin: la dependencia de aviones alquilados. Dominicana de Aviación, que alguna vez tuvo su propia flota sólida, empezó a recurrir cada vez más a acuerdos de arrendamiento con otras aerolíneas. Eran aviones que no eran suyos, tripulaciones que no siempre eran suyas, contratos que costaban caro. A veces el avión volaba con los colores de otra compañía, a veces se repintaba a medias. En los papeles, el vuelo era de Dominicana. En la realidad, era una operación prestada. Para el pasajero común esto no importaba. Mientras el boleto dijera Dominicana y el avión lo llevara a casa, el resto era detalle. Pero en las oficinas, en los despachos, en los números, la verdad era otra. Cada asiento vendido llegaba acompañado de una mordida fuerte en los ingresos. Cada ruta que se mantenía abierta exigía un esfuerzo casi heroico para pagar alquileres, combustible, tasas, nómina.
La aerolínea funcionaba, pero lo hacía como un barco que sigue avanzando, aunque ya tenga media bodega llena de agua. Y entonces llegó la prueba más dura. La prueba que no se mide en balances, sino en emociones. La Navidad. Para cualquier aerolínea caribeña, la temporada navideña es un momento crítico. Para Dominicana, era algo más. Era casi un compromiso moral. Miles de dominicanos que vivían en Estados Unidos, en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, marcaban en el calendario ese vuelo de regreso a la isla como el momento más importante del año. No era turismo, era retorno, era abrazo pendiente, comida de Nochebuena, promesa de «este año sí voy». Los mostradores de Dominicana se llenaban de gente con maletas amarradas, televisores en cajas gigantes, fundas llenas de regalos, niños con su primer abrigo puesto, aunque todavía estuvieran en un aeropuerto. Las voces sonaban altas, alegres, ansiosas. Detrás del cristal, el espejo del país, la diáspora regresando por unos días a su origen. Pero esa vez, algo estaba roto. Las cuentas internas no daban. Los compromisos con las compañías que arrendaban los aviones ya no se podían cumplir como antes. Había facturas sin pagar, advertencias, plazos límite, hasta que simplemente la realidad se impuso. Si no se podía pagar, los aviones no iban a volar. Los primeros en sentir el golpe fueron los pasajeros. En aeropuertos como Nueva York, Miami y San Juan, Puerto Rico, la escena se volvió caótica. Vuelos anunciados que no salían, empleados dando explicaciones confusas, personas que hacían filas interminables para escuchar siempre la misma frase. «Estamos teniendo inconvenientes. Por favor, esperen más información». Las horas empezaron a pasar. Después, los días. La ilusión de llegar a la República Dominicana para Navidad se fue transformando en enojo, cansancio, frustración. Muchos se quedaron dormidos en el suelo del aeropuerto, usando sus maletas como almohada. Otros lloraban, abrazados a sus papeles. Algunos protestaban en voz alta, exigiendo respuestas. Y entonces llegó el anuncio que nadie quería escuchar. Su vuelo ha sido cancelado. Para la empresa, era consecuencia de un problema financiero. Para esa gente, era mucho más que eso. Era una Navidad rota. Era una madre que no iba a ver a su hijo. Un padre que no iba a conocer a su nieto. Una familia que se iba a quedar con la mesa servida y una silla vacía. Las imágenes de dominicanos varados en aeropuertos extranjeros corrieron como fuego en los medios. Los periódicos hablaron de escándalo. La radio y la televisión mostraron testimonios de gente desesperada. De repente, la aerolínea que durante décadas había sido símbolo de orgullo nacional, se convirtió en símbolo de vergüenza y desorden. La presión sobre el gobierno fue brutal. Los números, imposibles de seguir escondiendo. Entonces, se tomó la decisión que marcaría el principio del final. Suspender las operaciones de Dominicana de Aviación. Oficialmente, no se hablaba de muerte, sino de pausa. Se usaron palabras como reorganización, reestructuración, saneamiento. El discurso era simple: detener por un tiempo, resolver los problemas y luego regresar más fuertes. Pero en la práctica, esa pausa fue como cuando alguien apaga un motor que ya venía fallando hacía años. No se volvió a encender. Los aviones dejaron de despegar. Los mostradores fueron cerrando. Los empleados comenzaron a recibir noticias confusas, listas, reuniones, cartas que hablaban de liquidaciones, de cambios, de promesas que nunca quedaban del todo claras. En los hangares, los aviones que alguna vez fueron motivo de orgullo se quedaron parqueados al sol, uno al lado del otro, como una fila de gigantes cansados. Algunos fueron desarmados poco a poco para reutilizar piezas. Otros quedaron detenidos, convertidos en esqueletos blancos que miraban al cielo sin poder tocarlo. Pasaron los meses, luego los años. La gente todavía preguntaba: ¿y Dominicana cuándo vuelve? Dicen que la van a arreglar. Dicen que la van a privatizar. Dicen que viene inversión extranjera. Pero ese, dicen, se fue apagando. La empresa dejó de ser noticia de actualidad
y se convirtió en tema de conversación nostálgica. ¿Te acuerdas cuando uno viajaba en Dominicana? Mi papá fue mecánico ahí. De comida brindaban los 3 golpes: mangú con salami, queso y huevos. Finalmente, el Estado hizo lo que muchas veces pasa cuando algo ya no se puede sostener, ni en la realidad ni en los papeles. Disolvió la compañía. Legalmente, se desmontó lo que quedaba. Contablemente, se trataron de cerrar heridas que nunca quedaron del todo curadas. Emocionalmente, esa aerolínea siguió volando, pero solo en la memoria de la gente. Porque cuando una empresa así desaparece, no se va solo un logo, se va un pedazo de país. Se van las historias del técnico que sabía escuchar a los motores, como quien escucha un corazón. La azafata, que se aprendió de memoria los acentos de cada ciudad a la que llegaban. El piloto que, antes de cada vuelo, se quedaba unos segundos mirando la bandera pintada en el avión, sabiendo que lo que llevaba no eran solo pasajeros, sino una imagen de lo que la República Dominicana quería mostrarle al mundo. Y también se va la lección de que el orgullo nacional no basta, de que ningún símbolo, por importante que sea, está por encima de la responsabilidad, de la transparencia, de la buena administración, de que una empresa del Estado no puede sostenerse eternamente a punta de parches, favores y decisiones políticas, porque al final, el golpe no lo recibe un ministro, lo recibe el pueblo. Cada dominicano que se quedó varado en un aeropuerto, cada trabajador que nunca vio completa su liquidación, cada familia que lloró una tragedia aérea, todos ellos pagaron partes diferentes de la misma factura. Hoy, cuando miras al cielo sobre Santo Domingo, sobre Santiago, sobre Punta Cana, ves aviones de muchas aerolíneas, logos de todo el mundo, colores de todos los países. Pero hay un nombre que ya no está. Y sin embargo, si preguntas en una barbería, en una casa vieja llena de álbumes, en el pasillo de un aeropuerto donde trabaja alguien que lleva décadas ahí, es probable que todavía escuches la misma frase: yo llegué a viajar en Dominicana. Yo trabajé en Dominicana. Mi primer vuelo fue en Dominicana de Aviación. Al final, esa puede ser la verdadera definición de una aerolínea bandera. No solo la que lleva una bandera pintada, sino la que se queda tatuada en la memoria de su pueblo, aunque ya no exista. Esta fue la historia de Dominicana de Aviación, el sueño de un país que quiso volar alto, la época dorada donde creímos que nada podía salir mal, y la caída que nos recordó que hasta los símbolos más queridos pueden estrellarse, si se olvidan de cuidar lo que no se ve. Si esta historia te hizo pensar, recordar o aprender algo nuevo sobre la República Dominicana, te invito a suscribirte a El Baúl Dominicano, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que haya volado en Dominicana de Aviación o que haya escuchado hablar de ella. Porque mientras sigamos contando estas historias, aunque ya no veamos su nombre en los aviones, la memoria de este país nunca va a dejar de volar. Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano.